Una millonaria recupera la conciencia en su propio funeral. Al escuchar a su marido y a la amante. Pero ellos no tenían idea de lo que les esperaba. María Clara siempre había sido una mujer de presencia impactante. Su belleza e inteligencia, acompañadas de una fortuna colosal, la convirtieron en una figura icónica. Su vida, antes del accidente, parecía un cuento de hadas moderno. Casada con Roberto, un hombre aparentemente devoto, María Clara lo tenía todo: dinero, poder y un matrimonio envidiable. Sin embargo, un accidente de coche lo cambió todo. Ahora, María Clara yacía en una cama de hospital, en estado de coma, mientras Roberto mantenía una vigilia constante a su lado. Los pasillos del hospital eran silenciosos, solo interrumpidos por el sonido ocasional de pasos apresurados de enfermeros y médicos. Roberto, con expresión abatida, sostenía la mano de María Clara, susurrando palabras de ánimo. Para los observadores externos, él era el marido dedicado, sufriendo por la incertidumbre del futuro de su amada. Sin embargo, los empleados del hospital, que convivían diariamente con la pareja, comenzaron a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Roberto. Él parece tan mecánico, comentó una de las enfermeras a su colega durante un descanso. Siempre tan controlado, incluso en un momento como este. Es como si estuviera actuando. Mientras tanto, en la habitación, María Clara estaba envuelta en una oscuridad silenciosa. No podía moverse, hablar ni abrir los ojos, pero su mente estaba vagamente consciente, flotando entre recuerdos y fragmentos de realidad. Hasta que, en un momento inesperado, sus ojos se abrieron. Parpadeó 2 veces, tratando de enfocar el ambiente a su alrededor. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando el rostro de Roberto, que estaba al teléfono. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La desesperación la invadió por completo, hasta que comenzó a escuchar la conversación de Roberto. Sí, ella todavía está en coma, decía él, con un tono de voz diferente, más frío y calculador. No, nadie sospecha nada. Estamos siguiendo el plan. María Clara sintió una ola de pánico recorrer su cuerpo. ¿De quién estaba hablando? ¿Qué plan era ese? Continuó escuchando, tratando de absorber cada palabra. Beatriz, necesitamos ser cuidadosos, continuó Roberto, mencionando un nombre que ella nunca esperaba escuchar en ese contexto. Beatriz era una amiga de toda la vida, alguien en quien María Clara siempre había confiado. El accidente fue el primer paso. Pronto, todo esto será nuestro. El choque fue inmenso. María Clara se dio cuenta de que el accidente que la había dejado en ese estado no fue una mera casualidad, sino un intento deliberado de apartarla del camino. Y su propio marido estaba detrás de esto, conspirando con su mejor amiga. Quería gritar, moverse, hacer cualquier cosa para exponer la traición, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Mientras Roberto continuaba la conversación, María Clara se concentró, tratando de recuperar algún control sobre su cuerpo. Sabía que necesitaría un plan, algo para revelar la verdad y desenmascarar a los traidores. Pero por ahora, solo podía esperar y escuchar. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para María Clara. Consciente, pero incapaz de comunicarse, fue declarada muerta tras una serie de exámenes que no detectaron signos vitales. Roberto organizó rápidamente el funeral, demostrando una eficiencia perturbadora para alguien supuestamente devastado por la pérdida. El día del funeral llegó, y María Clara, aún atrapada en su propio cuerpo, fue colocada en un lujoso ataúd. Podía escuchar el murmullo de las personas a su alrededor, los sollozos apagados y las palabras de consuelo intercambiadas entre los presentes. El ambiente era pesado, lleno de dolor y tristeza genuina, excepto por 2 individuos cuyas voces se destacaban en medio del luto. Roberto estaba al lado de Beatriz, que ahora se mostraba más presente que nunca. María Clara, en su estado de alerta silencioso, escuchaba cada palabra dicha por su antigua amiga. Fue una gran pérdida para todos nosotros, comenzó Beatriz, su voz temblando con una emoción falsa. María Clara era una mujer increíble, fuerte e inspiradora. Pero ahora, debemos continuar, honrando su memoria de la mejor manera posible. Mientras ella hablaba,
María Clara sentía una mezcla de ira y desesperación. Las palabras de Beatriz eran un insulto, una máscara de hipocresía para ocultar la traición que ella y Roberto habían planeado. Sin embargo, era en los susurros entre los dos donde se revelaban las verdaderas intenciones. ¿Crees que alguien sospecha?, preguntó Beatriz, de manera discreta, mientras los otros invitados rendían sus homenajes. No, está todo bajo control, respondió Roberto, manteniendo la compostura. Necesitamos ser pacientes. Pronto, todo será nuestro. María Clara se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Ellos pensaban que ella estaba muerta, pero la verdad era que estaba más viva que nunca, decidida a desenmascararlos. Comenzó a planificar mentalmente cada paso, imaginando cómo podría comunicarse con alguien de confianza y exponer la verdad. El funeral continuaba, y María Clara sentía la presión creciente de su situación. Cada palabra intercambiada entre Roberto y Beatriz era una confirmación de su culpabilidad. Hablaban de planes futuros, de cómo administrarían la fortuna y la empresa de María Clara, como si ella nunca hubiera existido. Mientras los invitados se dispersaban, Roberto y Beatriz se quedaron atrás, discutiendo los últimos detalles de su plan. María Clara, aún consciente en su ataúd, sabía que tenía poco tiempo. Necesitaba encontrar una manera de salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. En medio de la oscuridad del ataúd, María Clara comenzó a mover un dedo, recuperando lentamente el control de su cuerpo. Con cada movimiento, sentía la vida regresando. No sería derrotada por aquellos que conspiraban contra ella. Había un largo camino por delante, pero María Clara estaba lista para luchar por justicia y venganza. María Clara, inmóvil en su ataúd, comenzó a recordar los días felices junto a Roberto. Flashbacks de su vida juntos surgieron en su mente. Recordó su primer encuentro, cuando Roberto la conquistó con su encanto e inteligencia. Reían, soñaban juntos y parecían la pareja perfecta. Él siempre la apoyaba, ya fuera en eventos sociales o en las decisiones empresariales que ella tomaba. Parecía un amor verdadero y eterno. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir pequeñas sospechas. Roberto estaba cada vez más ausente, con excusas de trabajo y compromisos que antes no existían. María Clara intentó ignorarlo, creyendo en la lealtad de su marido. Pero entonces, comenzaron las señales más obvias: llamadas telefónicas en medio de la noche, mensajes de texto borrados rápidamente. Roberto siempre tenía una explicación plausible, y María Clara, intentando mantener la paz, eligió creerle. Entonces, Beatriz entró en escena. Amiga de toda la vida, Beatriz era conocida por su ambición y encanto. María Clara nunca sospechó que la amistad entre Roberto y Beatriz pudiera convertirse en algo más. Pero ahora, escuchando sus susurros en el funeral, las piezas finalmente encajaron. Beatriz siempre estaba cerca, aparentemente apoyando a María Clara, pero en realidad, planeando una traición. Beatriz, con su belleza y ambición, manipulaba a Roberto con facilidad. Ella sabía exactamente qué decir para alimentar sus inseguridades y deseos. Roberto, a pesar de su postura confiada, era débil y fácilmente influenciable. Beatriz lo convencía de que podían tenerlo todo, siempre y cuando María Clara estuviera fuera del camino. Roberto, por su parte, se había convertido en un títere en manos de Beatriz. Se dejaba llevar por los planes de ella, cegado por la promesa de riqueza y poder. Planificaban cada paso meticulosamente, asegurándose de que nada pudiera salir mal. El accidente que debía haber matado a María Clara era solo el inicio de un plan mayor. María Clara, sin embargo, no era una mujer común. Conocida por su fuerza y determinación, no se dejaría vencer tan fácilmente. Dentro del ataúd, comenzó a mover los dedos lentamente, probando sus límites. La traición de Roberto y Beatriz la alimentaba con una nueva energía, una determinación feroz para desenmascarar a ambos. Con el tiempo, María Clara logró mover más que solo los dedos. Lentamente, recuperó el control de sus brazos y piernas. Cada movimiento era doloroso, pero persistía. Sabía que debía actuar rápido antes de ser enterrada definitivamente. En el cementerio, una vieja amiga de María Clara, Teresa,
Trabajaba como cuidadora. Teresa conocía a María Clara desde la infancia y siempre había sido leal a ella. Durante el funeral, Teresa observaba todo desde lejos, sintiendo una extraña inquietud. Algo no parecía bien. Notó pequeños movimientos en el ataúd y decidió investigar más de cerca. Cuando todos los presentes se fueron, Teresa se acercó al ataúd. Percibió un leve temblor y escuchó un sonido débil, como un susurro. Con el corazón acelerado, abrió discretamente el ataúd y encontró a María Clara parpadeando y moviendo levemente los labios. «Dios mío, María Clara, estás viva», susurró Teresa, tratando de no entrar en pánico. «Voy a sacarte de aquí». Aguanta. Teresa cerró rápidamente el ataúd y comenzó a formular un plan. Sabía que debía actuar con extremo cuidado. Cualquier paso en falso podría alertar a Roberto y Beatriz. En los días que siguieron, Teresa comenzó a visitar el cementerio fuera del horario de trabajo, llevando suministros y medicinas para ayudar a María Clara a recuperar sus fuerzas. «Necesitamos un plan», Clara, dijo Teresa, durante una de sus visitas secretas. «Tenemos que encontrar una manera de exponer a Roberto y Beatriz sin que ellos sepan que estás viva». María Clara, aún débil pero determinada, comenzó a susurrar sus ideas a Teresa. Sabían que necesitaban pruebas concretas de la traición de Roberto y Beatriz. Decidieron que Teresa, siendo una figura no sospechosa, comenzaría a seguir a ambos y a recopilar información. Teresa se convirtió en una espía habilidosa. Seguía a Roberto y Beatriz, escuchando sus conversaciones en lugares públicos, tomando fotos y grabando vídeos discretamente. Cada pedazo de evidencia era cuidadosamente guardado, esperando el momento adecuado para ser revelado. Mientras tanto, María Clara recuperaba sus fuerzas. Con la ayuda de Teresa, comenzó a practicar movimientos más amplios, preparándose para el día en que tendría que mostrarse al mundo nuevamente. Cada movimiento era una pequeña victoria, un paso más cerca de la venganza. Las semanas se transformaron en un juego de paciencia. Teresa continuaba reuniendo pruebas, mientras María Clara fortalecía su cuerpo y mente. El vínculo entre las dos amigas se reforzaba cada día, unidas por un objetivo común: justicia. Finalmente, Teresa consiguió lo que necesitaban. Una grabación clara de Roberto y Beatriz discutiendo el plan para matar a María Clara y quedarse con su fortuna. Con esa evidencia en mano, sabían que era hora de actuar. «Clara, tenemos todo lo que necesitamos», dijo Teresa, sosteniendo el celular con la grabación. «Ahora es el momento de exponer a estos dos». María Clara, ahora más fuerte que nunca, miró a Teresa con gratitud y determinación. «Vamos a hacerlos pagar, Teresa. Volveré y mostraré al mundo quiénes son realmente». Juntas, comenzaron a planificar los próximos pasos. María Clara no solo quería justicia, sino también que Roberto y Beatriz sufrieran las consecuencias de sus actos. La preparación para el enfrentamiento final estaba en marcha, y nada podría detenerlas. María Clara permaneció escondida en la casa de Teresa, una pequeña construcción en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Fingía estar muerta, mientras Teresa se convertía en los ojos y oídos de su amiga en el mundo exterior. Cada día era una batalla silenciosa, marcada por la recolección de pruebas y la recuperación gradual de María Clara. Teresa, utilizando su posición en el cementerio, podía moverse sin levantar sospechas. Seguía a Roberto y Beatriz, documentando cada encuentro y cada conversación. Las grabaciones eran claras, hablaban sobre el accidente planeado y sobre cómo iban a administrar la fortuna de María Clara. «¿Crees que alguien sospecha?», preguntó Beatriz durante uno de sus encuentros con Roberto. «No, todo está yendo según lo planeado», respondió él. «Pero debemos ser cautelosos. No podemos permitirnos cometer errores ahora». Estas palabras alimentaban la determinación de María Clara. Sabía que necesitaba más que solo grabaciones. Necesitaba algo concreto, documentos que probaran la conspiración y que ataran todos los cabos. Con esto en mente, ella y Teresa comenzaron a planear la siguiente fase. Teresa invadió discretamente la oficina de Roberto mientras él estaba en una reunión. Registró archivos, abrió cajones y finalmente encontró una caja fuerte oculta. Con un poco de esfuerzo,
logró abrirla y encontró una carpeta llena de documentos comprometedores. Cuentas bancarias, transferencias de grandes sumas de dinero y correspondencias que detallaban el plan para eliminar a María Clara. Mientras Teresa recolectaba los documentos, María Clara mantenía contacto constante con ella a través de mensajes secretos. «Tengo los documentos», escribió Teresa en un mensaje. «Volviendo a casa ahora». «Ten cuidado», respondió María Clara. «Necesitamos mantener esto en secreto hasta que tengamos todo listo». De vuelta en la casa de Teresa, María Clara analizó cada documento. Las pruebas eran innegables. Roberto y Beatriz habían planeado meticulosamente cada paso, desde el accidente hasta la manipulación de la fortuna. Con estas pruebas en mano, María Clara sabía que estaba lista para la siguiente fase. Teresa decidió confrontar a Beatriz directamente. Organizó un encuentro bajo un pretexto falso y cuando se encontraron, mostró una copia de los documentos y las grabaciones. «¿Estás loca?», exclamó Beatriz, intentando mantener la calma, pero claramente nerviosa. «Esto es solo una muestra de lo que tenemos», dijo Teresa, firme. «Si tú y Roberto no confiesan, todo será entregado a la policía y a la prensa». Beatriz intentó argumentar, pero Teresa no estaba dispuesta a escuchar. Dejó claro que las pruebas serían suficientes para arruinarlos y que María Clara, aunque supuestamente muerta, aún estaba un paso adelante. Desesperada, Beatriz sabía que debía actuar rápido. En un acto de desesperación, decidió eliminar a Teresa. Planeó un encuentro en un lugar aislado, prometiendo entregar más información. Teresa, siempre cautelosa, fue al encuentro armada con una cámara oculta. Cuando llegaron al lugar, Beatriz intentó atacar a Teresa, pero no contaba con la habilidad de la amiga de María Clara. Teresa, preparada, se defendió y logró inmovilizar a Beatriz. «Esto es para que entiendas que no soy tan fácil de eliminar», dijo Teresa, mientras ataba las muñecas de Beatriz con una cuerda que había traído. Beatriz estaba furiosa y asustada, pero no podía hacer nada. Teresa la dejó allí, sabiendo que no iría lejos. De vuelta en casa, le contó todo a María Clara, quien estaba cada vez más cerca de su recuperación total. Mientras tanto, Roberto comenzaba a sentir el peso de sus acciones. El remordimiento lo consumía lentamente, especialmente después de escuchar sobre el fracaso de Beatriz al lidiar con Teresa. Recordaba los buenos momentos con María Clara y cómo todo había cambiado por la desmedida ambición de Beatriz. «No podemos continuar con esto», le dijo Roberto a Beatriz cuando ella logró regresar a su apartamento. «Está volviéndose demasiado peligroso. Quizás deberíamos confesar y tratar de llegar a un acuerdo». Beatriz, aún con marcas del enfrentamiento con Teresa, se enfureció. «¿Estás loco? Estamos tan cerca. No podemos rendirnos ahora». La tensión entre los dos aumentaba. Beatriz estaba dispuesta a todo para mantener la fortuna, mientras Roberto comenzaba a darse cuenta de que habían ido demasiado lejos. Las constantes discusiones y el miedo a ser descubiertos empezaron a corroer la asociación que antes parecía indestructible. María Clara, por otro lado, utilizaba estas discusiones a su favor. Cada pelea, cada desacuerdo, debilitaba más la alianza entre Roberto y Beatriz. Sabía que el momento adecuado para actuar se acercaba. Teresa, siguiendo las instrucciones de María Clara, continuaba recopilando más pruebas y monitoreando los movimientos de Roberto y Beatriz. Ahora, con los documentos comprometedores y las grabaciones, tenían suficiente para desmantelar el maligno plan y revelar la verdad al mundo. María Clara estaba lista para salir de las sombras y reclamar su vida de nuevo. Ella y Teresa trazaron los pasos finales, seguras de que se haría justicia. El enfrentamiento final estaba cerca, y María Clara estaba preparada para enfrentar a sus traidores con toda la fuerza que quedaba en su cuerpo y espíritu. Mientras tanto, Roberto y Beatriz, cada vez más presionados, sentían que el cerco se cerraba. Las acciones desesperadas de Beatriz y el creciente remordimiento de Roberto crearon un clima de incertidumbre y tensión, preparando el escenario perfecto para la revelación final que estaba a punto de ocurrir. La noche era perfecta para una fiesta. Los jardines de la mansión de María Clara, iluminados por delicadas luces, estaban llenos de amigos y familiares,
todos reunidos para una supuesta celebración en memoria de la fallecida millonaria. Roberto, vistiendo un elegante traje, circulaba entre los invitados con una sonrisa que no revelaba su creciente ansiedad. Beatriz, siempre a su lado, mantenía una postura altiva, como si nada pudiera avalar su confianza. María Clara, escondida tras bastidores, observaba todo con atención. Finalmente estaba lista para su entrada triunfal, recuperada física y mentalmente. Con la ayuda de Teresa, había planeado cada detalle de ese momento. Mientras los invitados brindaban y conversaban, ella esperaba el momento perfecto para aparecer. El reloj marcó la medianoche y el suave sonido de copas chocando llenó el aire. Roberto subió al improvisado escenario, listo para dar un discurso. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó él, con una voz que intentaba sonar firme. «Esta noche es para recordar a María Clara, una mujer extraordinaria que nos dejó demasiado pronto». Mientras él hablaba, Teresa se movía discretamente entre los invitados, entregando pendrives con las pruebas recopiladas. María Clara, escondida tras una cortina, tomó un último respiro profundo y se preparó para su revelación. Roberto estaba a punto de finalizar su discurso cuando un vídeo comenzó a proyectarse en una pantalla gigante detrás de él. Se giró, confuso, y vio las imágenes que Teresa había preparado. Grabaciones de conversaciones entre él y Beatriz, documentos comprometedores, todo expuesto para que todos lo vieran. «¿Qué es esto?». Roberto intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. En ese momento, María Clara apareció en el escenario, emergiendo de las sombras como un fantasma del pasado. «Esto, Roberto, es la verdad», dijo ella, su voz firme resonando por el jardín. Los invitados quedaron en silencio, sorprendidos e incrédulos al ver a María Clara viva y bien. «María Clara», murmuró Roberto, su rostro pálido de shock. «Sí, Roberto. Estoy viva. Y todos aquí ahora saben lo que tú y Beatriz hicieron», continuó ella, manteniendo la mirada fija en su marido. «Ustedes planearon matarme para quedarse con mi fortuna. Pero sobreviví, y ahora me aseguraré de que paguen por ello». La tensión en el aire era palpable. Beatriz, viendo su plan desmoronarse, intentó retroceder discretamente, pero Teresa ya había llamado a la policía. Varios oficiales entraron en la fiesta, bloqueando las salidas. Roberto, desesperado, cayó de rodillas ante María Clara. «Clara, por favor, perdóname. Fui manipulado, Beatriz me hizo hacer esto». Beatriz, dándose cuenta de que no había escapatoria, gritó: «No seas ridículo, Roberto. Eras tan cómplice como yo». Los policías avanzaron, esposando a Beatriz mientras ella luchaba y gritaba. Roberto, aún de rodillas, lloraba, intentando desesperadamente justificar sus acciones. «Nunca quise que esto pasara. Tenía miedo. Clara, por favor, créeme». María Clara, manteniendo la dignidad y la calma, lo miró con desdén. «El miedo no justifica un intento de homicidio, Roberto. Tendrás mucho tiempo para pensar en tus acciones en la cárcel». Los policías se llevaron a Roberto y Beatriz, mientras los invitados, aún en shock, comenzaban a murmurar entre ellos. María Clara miró a Teresa y sonrió, agradecida por la lealtad y el coraje de su amiga. Con Roberto y Beatriz arrestados, María Clara comenzó a retomar el control de su vida. El proceso legal contra los dos fue rápido, gracias a las pruebas incontestables que Teresa había reunido. Roberto fue condenado por conspiración e intento de homicidio, mientras que Beatriz enfrentó cargos adicionales por intento de agresión contra Teresa. En los días que siguieron, María Clara se dedicó a levantar nuevamente sus negocios y restablecer su posición en la sociedad. Los medios, fascinados por el retorno triunfal de la millonaria, seguían cada paso suyo. Ella, sin embargo, mantuvo el enfoque en lo que realmente importaba: su completa recuperación y el agradecimiento a aquellos que la apoyaron. En una ceremonia íntima, María Clara recompensó a Teresa públicamente por su lealtad y valentía. «Teresa, sin ti, no estaría aquí hoy», dijo María Clara, sosteniendo las manos de su amiga. «Arriesgaste todo para ayudarme y asegurar que la verdad fuera revelada. Por eso, quiero asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por nada nuevamente».
Ella le entregó a Teresa las llaves de una nueva casa y una generosa cantidad de dinero, garantizando que su amiga pudiera vivir cómodamente el resto de sus días. Teresa, emocionada, agradeció entre lágrimas, sintiéndose agradecida por haber podido ayudar a María Clara a hacer justicia. María Clara, más fuerte y determinada que nunca, inició una nueva fase en su vida. Con Roberto fuera de escena, se concentró en expandir sus negocios y utilizar parte de su fortuna para ayudar a víctimas de crímenes similares al que casi la destruye. Creó una fundación para apoyar a personas que, como ella, habían sufrido traiciones y tentativas de homicidio por parte de personas cercanas. La fundación creció rápidamente, ayudando a innumerables personas y convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia y la fuerza de María Clara. Se convirtió en un ícono de superación, inspirando a muchos con su historia de coraje y determinación. Mientras caminaba por los pasillos de su empresa, ahora más concurridos que nunca, María Clara reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Se sentía más fuerte, más sabia y, sobre todo, más decidida a vivir su vida plenamente. Sabía que había sido bendecida con una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Con Teresa a su lado, María Clara enfrentaba cada nuevo desafío con la confianza de quien ha vencido a la muerte y ha expuesto la verdad. Juntas, se convirtieron en una fuerza imbatible, demostrando que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra un camino.